Hoy vamos a hablar con un autor que, según él nos comenta, ha estado más de 10 años conviviendo con una familia en la Edad Media y bueno, ha sobrevivido y lo tenemos aquí, y es Juan Castel, que nos presenta este quinto y último libro de esta saga, o no sabemos si es el último. Juan, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, es el último libro de momento, claro. De momento hasta ahora. No lo sé si seguiremos o no. Cuéntanos eso, que has estado 10 años en la Edad Media para dar fruto a estos 5 libros, ¿no? 10 o más, sí, 10 o 12. ¿Y cómo se vive por allí? Bueno, pues es que la verdad es que la Edad Media es un tiempo recio, que decían los antiguos. Es un tiempo duro en el que el común de las gentes, su máxima aspiración era llegar vivos al día siguiente, procurarse la comida, que no los matasen y que no se murieran de cualquiera de las múltiples enfermedades que había, ¿no? O que no viniera una epidemia como la de la peste que diezmara a toda la población, una hambruna, que no lloviese y que no hubiese cosecha y no salía vivo ninguno. Era una época dura. Era una época de guerras, de pandemias y de cambios políticos que, fíjate, de alguna manera pues no está tan lejano de esto, pero es decir que aquí no tiene nada que ver con la actualidad. Con la actualidad no, son tiempos bastante diferentes. Si queremos sacar paralelismos, somos seres humanos, convivimos muchas veces salvajemente, hay guerras, hay injusticia, hay ricos y hay pobres, en eso sí es igual, pero luego los tiempos eran muy difíciles, la organización de la sociedad era muy distinta, los poderes, ¿qué es lo que había en aquella época de poderes? Pues estaban los ricos hombres y los señores feudales, estaba la corona y estaba la iglesia, ¿no? Entonces eran los tres poderes y los demás eran pues el común de las gentes, que se apañaban ahí como podían, o bien cultivando la tierra al servicio de los señores que podía ser o también un abad de un convento, o eran artesanos, ¿no? Artesanos en cualquiera de los oficios que había, o eran guerreros, que eran soldados, y el que nacía, decía el lechón, moría gorrino. Ahí no había ascensores. No, era difícil. Bueno, El día más triste nos refleja un poco el contenido que puede haber. Es una novela histórica, sí, muy finamente documentada, por eso esos más de 10 años, 12 años, estos 5 libros, ¿no, Juan? Sí, el periodo, bueno, lo que yo he tardado en escribirlo, sí, puede ser 10, 12 años. El periodo que cubre las 5 novelas va de 1309 a 1391. 1309, la fecha en la que nace el personaje central, el primer personaje central de mis novelas, Mosheas el Toledano, que es un médico judío de Toledo, y 1391 es cuando ocurre la gran matanza de judíos en la aljama de Sevilla, que marca un poco el fin de los judíos aquí en el Reino de Castilla y en las Españas, aunque están todavía 100 años más, y esta gran matanza se va extendiendo como una mancha de aceite y acaba con juderías como por ejemplo de Ciudad Real. ¿Tenías claro que esta pentalogía terminaba en 1391 con esta matanza? Bueno, este era un hito que yo no podía dejar pasar. A ver, mi idea, yo probablemente siga escribiendo, o se publicará o no se publicará, me gustaría escribir hasta la expulsión de los judíos en 1492. Entonces sí quedaría completo el panorama, aunque yo creo que ya he escrito, pues mira, más que Noah Gordon, que escribió 3, y ya le pareció bastante, ¿no? Bueno, el título se refiere a esos sucesos que, como dices, llegaron hasta la propia judería de Ciudad Real, sí, ¿no? mucho más al norte, hasta Cataluña, que había juderías importantes como la de Gerona. Sí, fue un hecho motivado, bueno, pues, por todo el sentimiento que había hacia los judíos, también por la guerra civil que había habido hacía poco entre Pedro I, que le llamaban, que era un defensor de los judíos, y su hermano Enrique II de Trastámara, que lo mata aquí en el castillo de Montiel, y que yo tengo en mi tercer libro, es una biografía de él. Y entonces ahí ya hubo un enfrentamiento grande. Por otra parte, siempre se defendía o se apoyaba, como van a salir los personajes aquí, el arcediano de Écija, Ferran Martínez, en sus sermones, que los judíos mataron a Jesucristo,
y que además los judíos manejaban el dinero, los préstamos y los tenían asfixiados, decían, cosa que no era verdad, pero bueno. Y entonces, claro, había un conflicto importante porque la legitimidad de la corona era del rey, se la daba a Dios, y Dios era Jesús. Y los judíos decían, los musulmanes también, que Jesús no era el Mesías, Jesús era un rabino judío, por lo tanto estaba poniendo en cuestión la legitimidad de la misma corona para reinar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían las coronas? No solamente de aquí, en Inglaterra los habían expulsado 100 y pico años antes, en Francia también, ponían en cuestión, había que expulsarlos, solamente podía haber un credo que era ser católicos y no cabía más. Por eso luego se instala la Inquisición aquí en Castilla, que va a ir no contra los judíos, que ya no va a haber judíos porque los son expulsados, sino contra los falsos conversos. Y no van a permitir que en nadie no sea católico, porque están poniendo en cuestión la legitimidad de todo el entramado social y de poder que hay, ¿no? Por ello, aquellos que están judaizando, que siguen siendo judíos en la clandestinidad, pues van a hacer procesos y algunos los van a matar y van a crear un pánico que en 3 o 4 generaciones aquí ya no hay judíos. Hay muchos judíos, pero han olvidado sus raíces. Entonces, ¿los judíos estuvieron viviendo en la península más de 14 siglos? Los judíos se cree que al menos llegaron sobre el siglo I o II. O sea, estaba aquí todavía el Imperio Romano porque los judíos fueron un poco rebeldes, igual que aquí. España también, España le costó a los romanos casi 2 siglos conquistarlo, igual que la Galia fueron 12 años. Pero en Judea había de vez en cuando revueltas. La del año 70 hace que expulsen a prácticamente todos los judíos y muchos vienen aquí. Luego en el siglo II ya se produce la expulsión total de los que quedan. O sea que los judíos que se expulsan aquí en 1492 llevaban viviendo aquí por lo menos 13 o 14 siglos. Eran tan de aquí como cualquiera, ¿no? Y la creencia es que fueron expulsados, unos dicen que de 500.000 o así, pero en realidad la mayoría volvieron, regresaron, porque fuera los trataron muy mal, los robaron, los violaban, los mataban, y muchos prefirieron volver, convertirse, bautizarse, y hubo casos como el rabino mayor de la sinagoga de Zaragoza, que fue obispo de Zaragoza, sí, con el nombre de Pablo de Santa María, era rabino de la sinagoga mayor y luego fue obispo de Burgos, obispo de Burgos, no he dicho de Zaragoza, de Burgos. O sea que, y notables personajes eran de raíz totalmente conversa, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, el mismo Torquemada, en fin, un montón, ¿no? En algunas conversaciones nos afirmas que todos llevamos sangre judía por esta Yo creo que sí, porque tal número de judíos que había aquí, porque estamos hablando de que están desde el siglo I o II, ¿no? Que al final, bueno, por la multiplicación ya se casaban con cristianos, obviamente, y sobre todo cuando ya se bautizaban, lo que querían era casarse con cristianos para que se borrara aquella huella. Y ahí cuando vienen las ejecutorias de hidalguía de pureza de sangre, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una en mi familia, pureza de sangre, somos castellanos viejos, cristianos viejos. No se conoce que tengamos antecedentes de sangre judía, cosa que no era verdad, porque la mayoría, bueno, tenían sangre judía. Y has mencionado la Inquisición, hizo su trabajo, el que tenía encomendado, y eso nos ha ayudado a que la memoria se nos diluya y se nos olvida ese pasado judío que tenemos todos. Bueno, consiguieron con los judíos meterles tal miedo que dejaron de practicar el judaísmo. Al principio lo hacían a escondidas, hacían cosas tales como ponían vírgenes, la mezuzá, que se llama, que eran una especie de cajitas donde había una oración de algún texto sagrado del judaísmo, como el Shema Israel, y lo tenían a la salida de la puerta de salida de la casa. Bueno, pues colocaron imágenes de vírgenes y en la peana tenían un cajoncito donde le tenían metida una oración, Shema Israel o cualquier otra frase de la Torá, y cuando salían a la calle besaban el pie de la Virgen, por si alguien los observaba, que dijeran qué persona más pía, ¿no?, que besa a la Virgen, ¿no? Y realmente estaban
estaban besando una frase que era de Dios, de Dis, como lo llaman ellos no lo pronuncian, no pueden decir el nombre de Dios, pero esto poco a poco se va perdiendo, ¿no? Y entonces, claro, ya se empiezan a comer cerdo, a hacer sábado, porque la palabra hacer sábado viene de que yo trabajo los sábados, no como los judíos, ¿no? Y al final se pierde la memoria, en ellos se pierde la memoria de que eran judíos. Alguno lo conserva, pero raro. ¿Y esta minuciosa documentación de qué fuentes te ha llevado a investigar, a beber, Juan, durante tanto tiempo? ¿De dónde has sacado tanta Bueno, hay información? más, si buscas hay más de lo que nos podemos comer, porque hay muchos historiadores que se dedican a investigar y a escribir ensayos, ¿no? Lo que escriben los historiadores son ensayos, libros de historia, que normalmente ¿quiénes los leen? Pues gente muy erudita o gente que les interesa mucho el tema y estudiantes. Pero el gran público lee poca historia de historiadores, ¿no? A no ser que... Entonces, que tenemos que venir los novelistas, algunos son incluso historiadores, como Posteguillo, para digerirlo un poco, para meter algún personaje ficticio y hacerlo más ameno. Y así es como se digiere la historia, que es lo que yo creo que debe ser una novela histórica. Meter personajes ficticios que cuenten cosas, que creen aventuras, que hagan atractiva la lectura, pero el contexto que sea verídico, quiero decir, que sea lo que escriben los historiadores. Esa es la idea. Y así tú estuviste viviendo con la familia Toledo, que era real. Toledano, los toledanos, ya 3 generaciones. Con ellos. Sí, hemos viajado a Tierra Santa en una época perdida de la historia, en 1370. A mí me preguntan, ¿y tú has ido a...? Yo, pues no, pero es que yo no puedo ir a Jerusalén en 1370, que es cuando yo quería ir, en un tiempo perdido de la historia, donde allí no pasaba nada. Porque ahora pasan muchas cosas y muy desagradables. Y antes de este tiempo pasaron también muchas cosas, las cruzadas, y estuvo Jesucristo, estuvieron los romanos, pero el tiempo que yo fui, pues no pasaba nada. Entonces le tuviste que coger cariño a esta familia y escribir ese desenlace más trágico. Yo creo que yo era la familia, cuando yo escribo, o sea, que yo tú soy ellos. te vas con ellos también. Claro. Pero yo imagino que como escritor, al meterte tanto en esa vida, se sufre, ¿no? Igual que los personajes. Pues claro, pues es que tienes que imaginar que realmente estás viviendo esto. A ver, hay una huida de Toledo que tiene que ir, el primer Mosé a ser toledano tiene que huir de Toledo porque ya lo persiguen, porque hay una epidemia de fuego de San Antón que se producía por comer pan de centeno en el que florecía el cornezuelo y producía muchas muertes, y mueren cristianos y no mueren judíos. Entonces ya dicen, ya están los judíos, nos han envenenado, y a él lo hacen responsable porque es médico y tiene que huir de Toledo. Esa es la primera novela. Y va a cruzar, yo lo hago que pase por La Mancha, incluso por mi pueblo, por Viso del Marqués, que no existía, pero bueno, existía, sí, pero sería un villorrio, y va a cruzar Sierra Morena, y yo crucé Sierra Morena como si fuera él, sin saber cómo puede subsistir una persona atravesando un sitio como ese, cómo se caza, cómo se puede buscar agua, cómo se puede encender fuego. Tuve que aprender todo eso. ¿Estás preparado ya para la vida? No, pero yo creo que si fuera de verdad ni encendería fuego. Bueno, estas las pasa canutas, para encender fuego, las pasa mal. Bueno, tú sí que has dejado en todo momento claro que lo comentábamos antes, esta matanza de 1191, nada que tiene que ver con los sucesos más actuales entre Palestina. ¿Te preocupa que alguien pueda hacer una interpretación con la vista en hoy, más que en aquella época, en la Edad Media? Bueno, ese es un problema de... A ver, el no saber no ocupa el lugar, el saber tampoco. Estamos hablando de 1391 y la realidad de dónde venimos. Venimos de aquí, de las Españas, porque se llamaba las Españas. Estamos en el Reino de Castilla, que venía de ser una provincia romana, después que llegaron los visigodos, el reino de los visigodos, después que llegaron los musulmanes, y estamos aquí ya en una reconquista del terreno con los cristianos. ¿Qué tiene que ver esto con la Palestina de ahora? Bueno, la Palestina, que por cierto, Palestina se la ponen los romanos en el siglo II, cuando hay la revolución de Bar Kokhba,
judío, y ya los romanos dicen, no solamente os expulsamos y os borramos, sino que os cambiamos el nombre. Esto ya no se va a llamar más Israel o Judea, esto se va a llamar Palestina, y buscan un nombre que procede de de uno de los pueblos de los filisteos más enemigos de los israelitas, o sea que, pero aquella Palestina, a estas que no tiene nada que ver. Nada que ver. Este libro lo tenías escrito hace más de 4 años, Sí, más o menos. 5 años, quizá. Y se publica justo ahora, que hay una guerra, que todo muy similar. Qué Sí. casualidad, ¿no? La casualidad Bueno, no existe. esto deben ser designios Divinos. insondables, ¿no? Lo que pasa es que ahora los judíos son fuertes, en aquel tiempo no eran nadie. Porque dice la convivencia de las tres culturas que han hablado. Bueno, a ver, cuando dominaban unos, los cristianos tenían sojuzgados a los otros dos, que eran musulmanes y judíos. Cuando gobernaban los musulmanes, tenían sojuzgados a los cristianos y a los judíos. Y los judíos siempre estuvieron sojuzgados aquí, porque no tenían poder. Por eso tuvieron que darle un poco a la inteligencia para sobrevivir. Y luego hay otra cosa, un detalle, que yo creo que es importante, que le interese un poco conocer nuestra historia, porque no estoy hablando de la historia del pueblo judío, de los sefardíes, que son gente de aquí, tan de aquí como cualquiera, es que los judíos tienen que, a los 13 años, en la sinagoga, tienen una ceremonia que sería como aquí la comunión o como aquí la confirmación, que es el bar mitzvah, en el que tienen que leer la Torá, que es el Antiguo Testamento, ante la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que saber leer. En un tiempo en el que la mayoría de los cristianos eran analfabetos. Entonces, eran los varones. Las mujeres vivían en un ambiente en el que los padres y los hermanos estaban alfabetizados, muchas de ellas estaban alfabetizadas. Eso les daba una gran ventaja, podían leer. Aunque leyesen solamente la Biblia, estaban leyendo cosas, pero podían leer otras cosas. Esa era la ventaja intelectual que tenían. Y Juan, se me ocurre cómo te llevó a centrarte en esta temática, en la comunidad sefardí. Pues muy sencillo, de casualidad también, porque yo quería contar la pandemia de peste que pasa por Europa en 1348 y quería contarlo en una ciudad del Reino de Castilla, igual que lo cuenta Boccaccio en el Decamerón, el paso de la pandemia de peste por Florencia. Y entonces cogí Sevilla y necesitaba un personaje que tenía que ser médico. Y yo pensé, ¿quiénes eran los médicos de más lustre en aquella época? Los judíos. Y entonces busqué un personaje judío y ahí empezó todo. Fue así de sencillo. Fue la semilla. Así de sencillo. Cogí un personaje judío y entonces me tuve que sumergir en el mundo sefardí de la época y estudiar cuáles eran sus costumbres, la religión, las escuelas, su vida. Y cuando sales de esa época cada día para vivir un poco la que te toca vivir, ¿qué conclusiones hay muchas similitudes o todo ha cambiado demasiado? Bueno, yo tengo otras muchas cosas escritas. Hace poco he escrito una novela que está un poco ambientada en la Primera Guerra Mundial y bueno, este es un tiempo, pero es un tiempo bastante conocido, fíjate. Ayer en una conferencia que dieron en la Merced decían que el siglo XIX tan próximo es más desconocido que otros y este siglo XIV, si a la gente le decimos cosas, las conocen. Por ejemplo, ¿quién era Pedro el Cruel? Pues aquí lo sabe prácticamente todo el mundo, ¿no? O las sinagogas, ¿quién sabe? Las sinagogas que tenemos en Toledo, una serie de cosas. Pero yo no veo ninguna similitud con aquel tiempo y este, no. Ni para bien ni para mal. No, hombre, este tiempo es mejor. Es que aquí por lo menos salimos y pensamos que vamos a llegar vivos a la noche, ¿no? Y que no va a venir, no sé, va a venir el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha o el de Andalucía y nos va a invadir, ¿no? Yo creo que no, pasan otras cosas, pero eso no. Bueno, por lo menos nos quedamos más tranquilos y relativizamos un poco la realidad. El pánico que le tenían,
a morir y a Dios. A morir no, a Dios, al infierno y al castigo. Aparentemente, luego a saber cada uno qué tenía en su cabeza, pero como no están vivos, yo no se lo puedo preguntar. Yo se lo preguntaría a alguien de la Edad Media, pero ¿de verdad tú crees en Dios o no? Pero lo que ha trascendido es que sí, tenían pánico a los castigos divinos, ¿no? Y todo lo achacaban a castigo divino, todo, ¿no? La enfermedad, la mala cosecha, cualquier cosa. Que se le muriera la cabra. Que se muriera la cabra significaba que no se comía, ¿no? Bueno, y el cerdo más, ¿no? Mira qué buen momento para hablar. Fíjate. Bueno, Juan, ¿con este día, el día más triste, se termina el siglo XIV o hay algo que contar todavía? Bueno, el siglo XIV prácticamente está terminado, pero queda el XV, ahí no sé, yo creo que sí, que me voy a meter con el XV y a ver si puedo llegar a 1492 y contar todas las razones, los motivos, que aunque aquí los he apuntado un poco, que llevaron a la expulsión definitiva de los judíos, como luego fue de los moriscos, por razones parecidas. Incluso los moriscos se resistieron más porque hicieron guerras, ¿no? No se cumplieron los acuerdos en la toma de Granada y se rebelaron, ¿no? Y luego hubo otra rebelión y bueno, en Ciudad Real no se nos llenó, pero sí vinieron muchos moriscos. En el siglo XVI, 1570-80, después de las... en Ciudad Real vinieron más de 1000 moriscos, que esa es otra historia, para quien quiera. A mí me ha dado por los judíos, pues alguien que escriba... Que siga con los moriscos. No, con los moriscos, ¿no? Pues Juan, muchísimas gracias por presentarnos este último libro de esta ambiciosa pentalogía que, bueno, pues eso, de mucho tiempo, un siglo ahí metido. Ahí está. Bueno, yo hago mi pequeña aportación a la divulgación, porque no al conocimiento, porque lo que yo he escrito ya lo han descubierto otros, ¿no? Historiadores, pero por lo menos a la divulgación, de quien tenga interés de conocer un poco aspectos relevantes del siglo XIV, aquí en nuestra tierra, ¿no? Pues nada, que aparte de hablar de epidemiología, Juan también escribe unos libros muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.